Bienvenidas y bienvenidos a Contraversus, este espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y también romper con esquemas que nos permitan a todos y a todas ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro los acompaño yo, una servidora, Vianey Fernández, y por supuesto también Óscar Camacho. Óscar, ¿cómo estás? Vianey, muy buenas noches. Pues contenta porque el día de hoy tenemos un tema muy interesante. La disputa por la Ciudad de México. A 60 días de iniciada la campaña por la capital del país. ¿Cómo vamos? ¿Quién va ganando? ¿Cuáles son las mejores propuestas? Hay también otros protagonistas dentro del tablero por la contienda de la capital. ¿Qué pasa con la autoridad electoral? Bueno, sobre todo esto vamos a debatir el día de hoy y nos acompañan Federico Chávez. Él es diputado en el Congreso de la Ciudad de México y vocero territorial del PAN, por supuesto representante del candidato Santiago Taboada. Gracias, Federico, por acompañarnos. Gracias, Vianey. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos ven. Dunia Ludlow, ella es vocera de la candidata Clara Brugada. Dunia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vianey. Gracias, Óscar. Al contrario. Y también está con nosotros Alejandro Pérez, él es vocero de la campaña del candidato Salomón Chertorivsky. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, pues si les parece, Óscar, vamos a comenzar. Adelante. Bueno, está la Ciudad de México como el segundo eje, sin duda, de lo que son los procesos electorales que hay ahorita en el país. Aunque hay una disputa por 9 gubernaturas, bueno, pues la Ciudad de México está acaparando la atención en un segundo lugar, después sin duda de la campaña presidencial. Y en este territorio, lo primero que sí nos gustaría es que ustedes pudieran tener la oportunidad de decirle a quienes nos ven quién va adelante y por qué irían desde su punto de vista adelante, qué propuestas le han presentado a la ciudadanía, para que la ciudadanía esté en este momento pensando en votar por alguno de los partidos que ustedes representan. Por favor. Pues sin duda la que va adelante, de acuerdo a todas las encuestas que han salido, con un margen entre 14 y 8 puntos, es nuestra candidata Clara Brugada, y va adelante por múltiples razones. En primer lugar, por el gobierno eficiente que se hizo en la Ciudad de México. Si no hubiéramos tenido un gobierno eficiente, pues no tendríamos a la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en los números en los que lo tenemos. Esos resultados de un buen gobierno se han traducido también en las propias evaluaciones que ha tenido el jefe de gobierno, Martí Batres, y también hay que decir que nuestra candidata tuvo de las mejores evaluaciones como siendo alcaldesa de Iztapalapa, en donde, de acuerdo al Info Ciudad de México y las propias encuestas del INEGI, y de acuerdo también a las propias evaluaciones que se hicieron de todas las presidencias municipales del país, Clara siempre destacó por su eficiencia y por su buen gobierno. Entonces, en ese sentido, la convierten en la candidata que tiene las mejores propuestas, pero no solamente eso, sino que también tiene la mejor trayectoria, tiene un amplio conocimiento de la ciudad, y eso hace que las personas se identifiquen con su candidatura y con lo que ella propone como candidata. Creo que queda muy claro en el caso de la ciudad qué es lo que se espera. Tenemos una opción que lo que busca es continuar con los negocios inmobiliarios que se hicieron en el sexenio anterior con Miguel Ángel Mancera, que hay que decir que era parte de este preandilla inmobiliaria que muy bien llamó la doctora Claudia Sheinbaum, y un gobierno de honestidad. Tenemos también la posibilidad de poner a la ciudad en una situación de conflicto, cosa que a nadie le interesa. Por eso la Ciudad de México es la cereza del pastel, porque todo mundo ve a la Ciudad de México como la que da la estabilidad al país, o la coordinación que seguramente se va a dar con Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, que se coordinaron muy bien justo en la ciudad, y lo mismo pasará en el país y la ciudad. Federico, ¿de acuerdo con esto? Pues no, lamentablemente no estamos de acuerdo con la realidad que nos quiere platicar el oficialismo, porque nosotros, no solamente caminando en la campaña, sino caminando todos los días representando a las distintas localidades que nos toca en la ciudad, nos damos cuenta que ya hay un desencanto de la ciudad por esta ideología que les tratan de vender, donde una ciudad progresista ha buscado recargarse en los que se dicen que defienden las causas, y que desafortunadamente desde el año 97 o desde el 2000, para ser más precisos, se han mantenido los mismos en los cargos de decisión en el gobierno de la ciudad y no han cambiado sino para mal
las realidades de toda la ciudad. Y desafortunadamente se ha puesto peor en estos últimos 6 años de gobierno de Claudia Sheinbaum, porque lo único que han logrado es dar excusas baratas a la desatención de todas las necesidades de la ciudad. Vimos en el 2017, cuando se cayó el colegio Repsamen y ella era alcaldesa, que ahora en el debate dijo que ya estaba explicado y que con eso ya bastaba. En el 2020 nos dimos cuenta que la inseguridad, con casos como el de una niña de 7 años que fue asesinada y que hasta la fecha no agarran a ninguno de los delincuentes que le quitaron la vida. En 2021 se nos cayó el metro y de las 25 familias que sufrieron y que han pedido justicia, no hay ningún funcionario que agarre esa responsabilidad. En Iztacalco vimos balaceras. Ahora en Benito Juárez, alcaldía que yo represento, tenemos agua contaminada y el jefe de gobierno no sabe ni de qué, ni por qué, ni cuándo, ni cómo se va a solucionar. Entonces, por eso es que hoy la ciudadanía está volteando un nuevo proyecto, que es el que encabeza Santiago Taboada, y como bien lo dice, con paso firme vamos a ganar y la cuarta transformación ya se va. Alejandro. Pues bueno, yo la pregunta concreta que hace Óscar y Vianney, por supuesto, de quién va arriba, pues pareciera que los números, por lo menos los publicados, sí dicen que el gobierno tiene cierta ventaja, no tan amplia como quisieran ellos mencionar, pero también es importante hacer la reflexión de por qué pasa esto. Yo creo que estos números reflejan, por supuesto, que hay una tendencia demoscópica a que los partidos en el gobierno suelen sobrerepresentar su presencia, también a que hay un sector históricamente muy mal medido, que es el de los jóvenes, y otro también que hay unos que empezaron las campañas pues un poco antes de tiempo y sin cumplir las reglas, ¿no? En el caso específico de la campaña de Salomón Chertorivsky, nosotros vemos números que van creciendo, una tendencia muy positiva, que van sucediendo cosas que ya esperábamos que sucedieran, como por ejemplo la irrupción en el plano nacional de nuestro candidato Jorge Maínez a la presidencia de la República, que ha sido un fenómeno a nivel nacional y que necesariamente esperábamos, como está sucediendo, que arrastrara hacia arriba en los números a Salomón. Y también sobre este fenómeno que decía Dunia, sobre que hay 2 visiones para la ciudad, realmente son 3 opciones, pero sí son 2 visiones, una vieja manera de hacer política y una mucho más nueva y mucho más limpia. Pongo como por ejemplo que tanto por parte de la alianza del PRI-PRD como por parte de la alianza de Morena se han colocado más de 5 millones de pendones en la ciudad con un costo aproximado de 50 pesos cada uno ya colocado, lo cual pues hace que ambas candidaturas hayan rebasado ya por mucho solo en pendones el tope de campaña, eso sin mencionar los 91 litros de agua que se utiliza para hacer cada uno, lo cual es pues verdaderamente trágico con la falta de agua que hay en la ciudad. Dunia, ¿compartes esto que dice tanto Federico como Alejandro? Las tendencias, yo sé que encuestas hay variadas, cada candidato presenta la que mejor le conviene, pero la diferencia entre el primer y segundo lugar a nivel presidencia de la República no es tan holgada con respecto a la diferencia entre el primer y segundo lugar de la Ciudad de México. ¿Lo compartes? Si no, ¿por qué? ¿A qué se debe? Mira, en primer lugar me gustaría comentar que el problema justo que tiene los compañeros de la oposición es querer tapar la realidad con mentiras, ¿no? Este discurso de los 27 años, pues nadie se lo cree. Y nadie se lo cree porque justo el cambio que se dio en el año 2018, pues es producto del hartazgo que tenía la gente del robo armado que hizo Mancera durante su gobierno, haciendo negocios por todos lados, haciendo centros comerciales por todos lados y robándose los recursos de la reconstrucción. Por eso perdieron. En el 2018 el PAN y el PRD iban en una candidatura común apoyando a Alejandra Morales y quien ganó en un discurso en contra de esa corrupción y a favor de la honestidad fue la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahí están los resultados, porque no nada más es un tema de las encuestas y lo que dicen las encuestas, es también un tema de los indicadores de la ciudad. La ciudad es la que tiene la mayor inversión extranjera directa de todo el país, la ciudad es
la que más empleos generó de todo el país, la ciudad es la que más creció en materia de turismo de todo el país, tenemos un fenómeno de todas las personas que quieren vivir en la Ciudad de México, realmente hay un chilango moment y justo este chilango moment se da por la congruencia que se da entre los 3 niveles de gobierno y esta buena coordinación que se dio para dar resultados para la gente, ¿no? Y esos resultados para la gente que está visto en todos los indicadores y en todas las estadísticas, a pesar de que se quieran manejar datos engañosos o estar repitiendo y revictimizando a las personas a través de tragedias lastimosas, pues ahí se ven reflejados no solamente en los indicadores, sino también en las encuestas y en los eventos que hace nuestra candidata y que hacemos todos nosotros en territorio, en donde vemos contundentemente el apoyo de la ciudadanía. Federico, hablas de desencanto. ¿Por qué no vemos ese desencanto reflejado en las encuestas que tenemos hasta ese momento para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? En otras mesas yo he platicado que si yo fuera del grupo oficialista estaría muy preocupado con todos los números que le intentan vender a la ciudadanía de manera falsa. Como bien dijiste, yo puedo venir aquí con la encuesta de Massive Caller y les voy a decir que Santiago Taboada ya le dio la vuelta De 95%. con las encuestas que tienen ellos que pues son esos, son números y mediciones. Ahora, ¿por qué estaría preocupado? Porque cuando se hacían las encuestas y contendía Miguel Ángel Mancera, les daban una diferencia de 32, 34 y ganó con un 16%. Lo mismo con Marcelo, lo mismo con Andrés Manuel. Imagínate qué va a pasar ahora si ellos están presentando una encuesta donde su máximo son 16, 18 puntos. La realidad es que les demostramos en el 2021 que sus encuestas pagadas sirven del momento en que las pagan hasta que cae el voto en la urna. Porque en el 2021 traían encuestas en alcaldías, en diputaciones, donde ellos decían que iban a arrasar. ¿Y qué pasó? La alianza, si en ese momento hubiera sido elección para la jefatura de gobierno, hubiera ganado. Y ganamos la mitad de la ciudad. Y se va a refrendar ese resultado por el buen gobierno que ha hecho la alianza en las distintas alcaldías. Todos los datos buenos que pueden mencionar ellos, que manejan hoy día del gobierno de la ciudad, son por las políticas públicas que ha hecho la alianza directamente, algo que he escuchado mucho aquí a la representante de Clara, pues el tema de seguridad. Es 50 y tantos % que lograron bajar el índice delictivo, fue porque existió Blindar BJ y ahí lo empezaron a replicar todos los demás gobiernos de la alianza en la ciudad. Entonces, es muy simple, sigan pagando sus encuestas, preocúpense porque lo más grande son 18 puntos y les va a caer la realidad como les cayó en el 2021, donde Santiago Taboada va a ganar y va a ser el próximo jefe de gobierno. Alejandro, ¿qué tienes que decir? Y también te quiero plantear, a nivel presidencia de la República, bueno, hemos visto el fenómeno, ¿no? Maines en redes sociales, hemos visto en Nuevo León el fenómeno Mariana en redes sociales, pero Chertorivsky no ha logrado captar la misma atención ni siquiera en redes sociales. ¿Qué puedes decir de esto? Mire, la verdad, primero quisiera abordar el tema de los números que en los dos casos creo que hay cosas que decir. En el caso de Dunia, pues yo sí creo que los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Este chilango moment del que hablan, pues realmente es una ficción mercadológica, ¿no? Cuando Salomón Chertorivsky fue secretario de Desarrollo Económico de la ciudad crecía al doble de la media nacional y hoy la ciudad crece abajo de la media nacional, comparándose pues, con sus pares, con otros estados. En el caso de la generación de empleo, pues los dos líderes de generación de empleo son Jalisco y Nuevo León, gobernados por Movimiento Ciudadano. Y en el caso de estas, pues que ella llama lamentables tragedias, pues no es que haya caído un meteorito de la nada encima de personas, sino que ha habido situaciones, resultados de errores u omisiones graves en la gestión pública, como el caso del metro, que independientemente de a quién le quieran atribuir la culpabilidad, hay culpables y no hay ninguno de esos culpables procesado y en la cárcel. Es más, vemos que la persona que era directora del metro en ese momento ahora forma parte del equipo que está construyendo el segundo piso que le quieren poner a esta mal llamada transformación. Y en el caso de las encuestas de las que habla el PAN, bueno, en efecto no se puede, una vez más, se puede mentir con los números. Más bien, los números no mienten, pero no se puede mentir con los números. Porque en el caso de la encuesta de Massive Caller, que por cierto ha inflado tanto a Xóchitl como a Santiago, subrepresentando a Movimiento Ciudadano, tiene un 95% de rechazo.
La verdad es que ni siquiera en un alumno de primer semestre de ciencia política le recibirían un ejercicio demoscópico con un 95% de rechazo. Ninguna empresa que tuviera una pizca de profesionalidad lo publicaría, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un corte. Regresando de este corte, Dunia, la respuesta que ya vi que ya estás adelantando. Nos vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Contraversos, el tema de hoy, la disputa por la Ciudad de México. Oscar. Bueno, dejamos pendiente antes del corte una respuesta que Dunia quería hacer. Sí. En primer lugar, sobre lo que refirió Federico de la elección del 2021, pues habla mucho del desconocimiento que tiene la alianza con respecto a la ciudad. Porque muchas cosas pasaron de esa fecha a ahora. Uno, el peor gobierno de todo México, que ha dejado como el presidente lo peor, ha sido Sandra Cuevas, que justo fue alcaldesa de la Cuauhtémoc y fue alcaldesa por la Alianza, y yo creo que eso es algo que no se le olvida al electorado. Dos, de ese momento acá hay un alcalde que se vino con nosotros y 6 diputados de la Alianza que también se vinieron con nosotros. Entonces hay una merma en su proyecto Grandes político fichajes, Ana importante. Villagrán, Y Gonzalo luego, Espina. en temas de seguridad, ellos dicen que le debemos la seguridad a BJ, blindar BJ, cuando el 92% de las remisiones que se hacen las hace directamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tan solo el 8% se hace a través de la Policía Auxiliar o Bancaria de las 16 alcaldías. Y no nada más eso, esta intención de mezclar peras con manzanas y tratar de poner todo parejo cuando realmente la seguridad se mide por cada 100,000 habitantes. La alcaldía más insegura es Cuauhtémoc, de la Alianza. La segunda más insegura, Venustiano Carranza, de Morena. La tercera, Miguel Hidalgo. Y la cuarta, Benito Juárez. Entonces no hay nada que presumir en materia de seguridad por parte de la Alianza. Los logros en materia de seguridad son exclusivos del gobierno de la Ciudad de México y ahí están los resultados. Es que ese es el problema. La ciudadanía no juega con tus números. La ciudadanía sabe que el mejor Ahí lugar están para las vivir encuestas. es Benito Juárez, porque justo lo que hizo el INEGI al medir la percepción de seguridad, aunque no les guste, dijo que en Benito Juárez la gente le gusta vivir porque ahí se siente segura. Caso contrario en Iztapalapa. Ahora dices que por cada 100,000 se mide, pues no puedes jugar con el universo de 400,000 habitantes a Iztapalapa. Y Iztapalapa hoy día es el lugar más, en percepción, el más inseguro. Nadie quiere ir a Iztapalapa, lugar donde gobernó Clara Brugada, que ahora quiere gobernar la ciudad. Pues ¿con qué argumentos? ¿Les va a dejar el miedo a toda la ciudadanía? ¿Lo van a mantener? No entiendo cuál es la lógica de Es ustedes. parte del mismo engaño. Benito Juárez es una alcaldía privilegiada desde siempre, porque si nosotros ponemos en un mapa a la Ciudad de México y le quitamos el suelo de conservación, el verdadero centro de la Ciudad de México es Benito Juárez. ¿Y eso qué significa? Que por eso tiene acceso a la mejor infraestructura de todo tipo y eso hace que tengamos condiciones de vida, porque hay que decir que yo vivo en la Benito Juárez, Claro, diferentes a la del resto. Pero ¿qué sí pasa con estos gobiernos que antes no pasaba? Los servicios en cuanto a recolección de basura, en cuanto a podas de árboles, en cuanto a todo, están peor que nunca. Entonces, justo los malos resultados y la falta de transparencia que tuvo Taboada en Benito Juárez lo quieren venir a replicar en todo el país para continuar con su negocio inmobiliario que inició desde Jorge Romero y lo quieren extender a toda la ciudad, cosa que por supuesto no se lo vamos Si a estuvieran, permitir. si estuvieran mal los servicios en Benito Juárez, la gente no hubiera refrendado el gobierno de Santiago Taboada con el resultado que le dio. Nada más para decirle a todos, no hubo una sola colonia, una sola sección donde por lo menos compitiera cualquier otro partido político. Santiago Taboada ganó con el mayor número de votos que se ha ganado históricamente y eso es el refrendo al buen trabajo que se hace. Ya veremos Y como 2024. bien dices, Benito Juárez tiene todas estas virtudes donde logramos tener a la sociedad más preparada, que tiene mayor acceso a servicios, la mejor sociedad.
Y esa mejor sociedad tiene una identidad clara con el Partido Acción Nacional y por eso hemos gobernado siempre y vamos a seguir gobernando con Luis Mendoza, el próximo alcalde. Alejandro. Híjole, yo creo que aquí se han dicho cosas que son muy importantes ponderar, ¿no? Y que además exhiben de una manera muy clara que gobernar una alcaldía no necesariamente da la capacidad para gobernar las complejidades de la ciudad. El único que tiene la capacidad probada para gobernar esas complejidades es una persona que gobernó muy exitosamente el sistema de salud de este país, que cuando fue secretario de salud, 50 millones de personas se incorporaron al Seguro Popular y que cuando gobernó la economía de la ciudad, se crearon 500,000 empleos que no se han generado ahora y, como decía antes, se crecía al doble de la media nacional. Y por otro lado, creo que se hacen aseveraciones aquí que inquietan, por lo menos porque esto de la mejor sociedad se encuentra en Benito Juárez, pues es algo desconcertante que no quisiera yo especular sobre sus alcances, pero lo dejo yo para la reflexión de quienes nos escuchan. Y también, por el otro lado, creo que no coincido con el triunfalismo del que se habla de la gestión de Clara Brugada, que fue 9 años titular de una demarcación que tiene, independientemente de las mejorías en cuestiones de solaz y esparcimiento, graves problemas, particularmente, por ejemplo, con el agua y, por supuesto, con la seguridad. Hay dos temas que en los últimos días han estado en el centro del debate. El agua, sin duda, es uno de ellos. Ahorita podríamos pasar al otro, que es el cártel inmobiliario. Son dos puntos de discusión que han acaparado de pronto todo lo que es el debate público. Yo quisiera empezar para poner sobre la mesa, ¿cuál es el problema del agua en la ciudad? ¿Es un foco rojo lo que ha ocurrido en la Benito Juárez con el agua contaminada? ¿Es la generalidad de lo que pasa en el Distrito Federal? ¿Es un uso político el que se le está dando a este tema? ¿Qué opinas de esto, Dunia? Mira, yo creo que cuando no se tiene proyecto y se tiene ausencia de candidatos honestos y responsables, se utilizan los servicios básicos e indispensables para politizarlos. Y eso está pasando con el agua, eso también está pasando con el transporte público y eso también está pasando con la seguridad. Evidentemente tenemos un problema del agua porque tenemos una sequía en todo el país muy importante a efectos del cambio climático. Entonces, sí hay algo que tenemos que hacer y que ya empezó a hacer la doctora Claudia Sheinbaum. Cuando nosotros llegamos a la administración en el año 2018, las fugas se tardaban hasta 7 días para repararse. Hoy se tardan entre 48 y 24 horas. ¿Por qué? Porque se sectorizó todo el sistema de aguas, se duplicaron también las brigadas para poder dar una mejor atención y poder llevar el servicio de agua de manera más frecuente a donde antes no se tenía, como es el caso de Iztapalapa. Entonces, sí hay que tomar esto como una política de Estado, que es justo lo que propone Clara Brugada, a diferencia del candidato del PRIAN, que lo único que dice hay que reparar fugas y hay que poner sistemas de captación de agua de lluvia. No, hay que reparar fugas, hay que poner sistemas de captación de agua de lluvias, pero también hay que generar una coordinación con la próxima presidenta de la República, con los estados circunvecinos, que además hay que decir que gobiernan su mayoría morena, para reequilibrar los ecosistemas y tener más agua en la ciudad para que llueva más, incluido la infiltración a nuestros pozos. La gente de la Benito Juárez, si te está viendo ahorita, seguramente pensaría, ¿y por qué no han aclarado el asunto? ¿Quién contaminó esa agua? ¿Fue Pemex? ¿Están actuando así para cubrir a Pemex? ¿Es un descuido porque no saben todavía de dónde se contaminó? Y la gente esperaría una respuesta. ¿Qué tendrías que decir de esto? Mira, primero decir que el gobierno de la Ciudad de México desde el primer momento hizo un despliegue muy importante para atender de manera directa a la ciudadanía. Una mejor atención que se hubiera dado, en vez de politizar, que el gobierno actual, en vez de ser brigadista de su candidato, hubiera propiciado una mejor coordinación. Si se hubiera propiciado una mejor coordinación entre el gobierno de la ciudad y la alcaldía, seguramente se hubiera detectado ese pozo antes y se hubiera limpiado más cisternas de manera más acelerada, pero en cambio se apostó por el conflicto. ¿Qué pasó? Se descubrió el pozo, todavía no se tiene identificada bien
cuál es la sustancia, pero recordemos que la Ciudad de México pues tiene diferentes capas y al parecer es una sustancia antigua que en una de estas capas que tiene la ciudad afectó ese mismo pozo que ya fue clausurado, que ya fue limpiado y que estamos en proceso justo para restablecer el servicio a todas las personas que fueron afectadas en el norponiente de la alcaldía Benito Juárez. Tiene réplica, me imagino. Sí, por favor. Yo lamento mucho que Dunia tenga que venir aquí nada más a replicar lo que el gobierno de la ciudad le pide que replique. Y como vecina. Sin saber, lamentablemente, lo que pasa con el agua, porque no se han parado. ¿De qué sirve que el responsable del agua en la ciudad, donde tienen, fíjense, tienen SACMEX porque gobiernan y lo controlan, tienen Conagua porque tienen el gobierno federal, tienen la mayoría de los diputados, y que el despliegue simplemente sea para cubrir la realidad o qué está pasando, es lamentable. No puede ser que a casi 60 días del problema no se acerquen a algún especialista, o yo te pregunto cuál es el especialista que está evaluando y analizando qué tipo de elemento es el que está contaminando el agua. Yo lo que creo es que son... Sí, se lo podemos contestar. Ahorita con todo gusto me cuentas, porque lo único que yo he visto es que dicen que limpiando las cisternas se resuelve el problema que tú misma acabas de decir, que está en todo el sistema hidráulico y que si es algo de lo que los vecinos me contaron el día que los fui a apoyar en el plantón, en Insurgentes, casi esquina Xola, y llegaron especialistas que no los quiso escuchar SACMEX porque bajo qué argumento les iban a decir que estaban haciendo mal su trabajo, dijeron que si existe en el agua algún tipo de hidrocarburo, es posible que a ti, a mí y a toda la ciudad les empiece a dar cáncer en 1 año o 2 años. Entonces lo que a mí me parece es que están cercando la información porque nosotros exhortamos al jefe de gobierno a que nos dé la información de lo que tiene, hasta cuánto llegó y hasta cuánto no llegó con los especialistas que tiene. Y primero salió diciendo que no estaba contaminada el agua. Luego dijo que era un aceite. Después dijo que era un hidrocarburo. Y después dijo que ya no era un hidrocarburo, pero que ya estaba controlado. ¿Qué garantía le podemos dar a la ciudadanía que se baña, se lava los dientes, se lava las manos, para que podamos utilizar el agua como lo deberíamos de utilizar? Le pedimos que nos dijera si había una emergencia sanitaria. Dijo que no había emergencia sanitaria. Y yo pregunto, si no hay emergencia sanitaria, ¿por qué están Guardia Nacional o los militares tomando todos los pozos de Benito Juárez? O hay emergencia sanitaria o no la hay. Lo que nos suena es que solamente están cubriendo la incompetencia que tuvieron para atender algo que debieron de haber atendido hace muchísimos años. Porque hace muchísimos años que no le invierten y cada año, y te lo digo porque me peleo cada año con el presupuesto del agua en el Congreso de la ciudad, se baja cada año lo que se le debe de invertir al agua y peor aún, lo poquito que se invierte no se ve dónde está invertido. Alejandro, ¿hay un uso político en todo esto? ¿Es real el problema? ¿Si se atiende? ¿Es un caso excepcional? ¿Cuál es la visión de Movimiento Ciudadano? A ver, a Movimiento Ciudadano no le espanta que se politicen los temas. La política es para solucionar los problemas. No nos preocupa eso. A mí lo que sí me preocupa mucho es que ya empieza en este problema a haber señales características de ambos de los polos extremos que están en esta ciudad. Yo veo por un lado al gobierno federal y al gobierno de la ciudad una vez más sacando la carta del sabotaje, ¿no? Salió el encargado de despacho de la Fiscalía a decir que se había abierto una carpeta de investigación contra quien resultara responsable por haber ido a envenenar los pozos. Luego que no están envenenados los pozos. Luego que nada más hay que lavar las cisternas. Es algo muy característico de este gobierno que siempre hay una respuesta que es distinto a lo que espera la población en relación a una emergencia. Y además, pues es un perfecto ejemplo de cómo esta reciente reforma a la ley de amparo es de lo más nociva. No hay un ciudadano de la Ciudad de México, de Benito Juárez, que ahora con esta reciente reforma pueda ir a pedir un amparo para la protección de su derecho a la salud, para obligar al gobierno de la ciudad o a SACMEX a que dé una explicación de qué es lo que está pasando y cuál es el plan para hacerlo. Y por el otro lado hay que decirlo, el gobierno del PAN en Benito Juárez
pues está viendo al niño ahogarse en el pozo, gritando, ¡hey! El que lo tenía que cuidar no lo está cuidando y el niño se está ahogando y ¡uy! Ya se ahogó. Cuando ellos también tienen, desde el punto de vista presupuestal y legal, algunas facultades para haber tomado medidas desde sus funciones de protección civil y seguridad de manera inmediata que no tomaron y que prefirieron también la confrontación política. Eso no es politizar, eso es hacer, citando al clásico, politiquería, no política. ¿Lucro político? Pues ni siquiera creo que haya un lucro para ninguna de las dos partes. Ahí yo creo que los dos pierde. Creo que no hay lucro, creo que hay una pérdida política de ambos bandos. Claudia, contrarréplica. Sí, quisiera responder dos cosas. La primera de ellas es que el jefe de gobierno nunca dijo que no pasaba nada. Lo que dijo es que del tanque y los 3 pozos que estaban en Benito Juárez, esos no estaban contaminados. Se amplió la búsqueda a otras alcaldías y se detectó el pozo que estaba ubicado en Álvaro Obregón, que era un pozo que abastecía a esa colonia dentro de la Benito Juárez. Eso fue lo que dijo. ¿Y por qué no En tienen segundo tomados lugar, pozos? ¿cómo? Todos los pozos de Benito Juárez. Pues para evitar cualquier otro tipo de circunstancia y tema. Pero ¿cómo cuál? el tema de las pruebas. SACMEX tiene, para que nosotros sepamos qué sustancia es, las sustancias se comparan con otras sustancias. SACMEX tiene un banco de 30,000 sustancias. Pemex tiene un banco de 80,000 sustancias y todavía no dan con la sustancia en específico. Debe de ser derivado de la antigüedad, de lo que hace un rato expliqué de las capas de la ciudad o el posible sobretaje que se está investigando, y todo esto ha tenido acompañamiento por parte de la UNAM. No hay ni una sola prueba de nadie que demuestre lo contrario. Entonces yo ¿Que creo demuestre que es sabotaje? Nadie ha podido comprobar sabotaje. Que Los voy a demuestre interrumpir, tenemos que ir a que un es un corte hidrocarburo, y como tú dices. regresando del Bueno, corte, ¿qué es? continuamos con este tema y introducimos el otro tema que también está en el centro del debate, el cártel inmobiliario. En un momento regresamos. Continuamos en Contraversos, el tema de hoy, la disputa por la Ciudad de México. Antes del corte estábamos debatiendo el tema del agua contaminada en Benito Juárez. Un minuto de contrarréplica, Federico, ¿sabotaje o presencia de hidrocarburos? Pues mira, lo que estamos esperando es que o dejen actuar a los especialistas o nos digan los responsables qué pasó. Porque, insisto, ¿cómo va a actuar cualquier otro gobierno que no tenga las facultades para cuidar el agua? Y más ahora que tomaron los pozos y no los dejan ni siquiera tomar una prueba para revisar qué pasó. Es muy sencillo decir, es que vimos que estaba contaminada en Benito Juárez, le pedimos al gobierno de Benito Juárez que nos ayudara y luego nos dimos cuenta que era en Álvaro Obregón. Y en Álvaro Obregón, como también es de la oposición, ya lo cercaron, no dejaron entrar ni a la actual alcaldesa para saber qué estaba pasando. Hay videos, como también hay videos del jefe de gobierno diciendo, no pasa nada, parece que es aceite, luego es hidrocarburo, luego no pasa nada. Yo le digo a todos los vecinos de Benito Juárez, es más, el jueves, y aviso, los invito a todos los que nos quieran acompañar, voy a presentar nuevamente el punto de acuerdo para exigirle al jefe de gobierno que nos dé la información de lo que tienen o cuántos meses piensa él que la incertidumbre debe de prevalecer, no solo en Benito Juárez, porque si hay una red hidráulica, quiere decir que el agua va a correr para toda la ciudad. Y como lo dijo el candidato Santiago Taboada, ya hicimos pruebas del agua de toda la ciudad y toda está contaminada. Y eso es por la incompetencia, la ineptitud, el no quererle invertir al agua. Pero lo importante es que Santiago Taboada va a ganar y la cuarta transformación ya se va. Tu cierre en este tema. Pues yo Alejandro. quisiera retomar las propuestas como ha venido siendo la característica de la campaña de Salomón Chertorivsky. En el pasado debate y a lo largo de la campaña, Salomón presentó un plan de 5 puntos que son muy relevantes para recuperar el agua que se pierde en fugas, para traer agua a la ciudad, para captar la lluvia y para traer el financiamiento necesario y también, por supuesto, una nueva cultura del agua. Creo que justo en eso Movimiento Ciudadano se vuelve indispensable para el país. Ya sería momento de que la alianza entendiera, después de 28 elecciones de gobernador en las cuales han perdido 26, que esta política
de seguirle el juego a la polarización que desde la Presidencia de la República se promueve, pues solo le conviene, cuando se parte el país en dos, pues al que está parado en la parte demográficamente más grande. Creo que en ese sentido es muy importante para la ciudad y para el país que exista pluralidad política para que esto deje de suceder. Okay. Diría que ante las crisis como la que se tuvo en Benito Juárez, lo principal es atender adecuadamente a la ciudadanía de manera coordinada y que cada una de las partes haga lo que tiene que hacer para responder a la ciudadanía. Y también creo que es importante hablar del tema de fondo y en ese sentido es la propuesta de Clara Brugada, que hace un momento lo dije y lo quiero repetir. Visión de Estado para lograr atacar este tema de fondo en una buena coordinación con la próxima presidenta de la República y los estados circunvecinos, plantas potabilizadoras, cuidado de nuestro suelo de conservación para volver a equilibrar las lluvias, tecnología, que es muy importante para dar un buen seguimiento al sistema de aguas y atender adecuadamente las fugas, y algo muy importante, que es la reingeniería institucional. Al sistema de aguas de la Ciudad de México sí es importante volverlo a replantear y por eso justo Clara habla de la creación de una Secretaría de Gestión al Derecho Humano del Agua. Pero eso que nosotros además lo vemos como derecho humano, no como privatización. Claudia, eso no lo debe de haber hecho Claudia, con toda la mayoría que tiene en el Congreso, teniendo el gobierno federal con agua. ¿Por qué no lo han hecho en todo este tiempo? 6 años. De la misma forma que Santiago Tahuado no puso ni un solo sistema de captación de lluvias. Ni uno. Eso es mentira. Ni uno. Eso es mentira Ni y ahorita uno. te lo platico. Bueno. Vamos a poner sobre la mesa otro debate, otro tema que también ha estado en el centro del debate y es el del cártel inmobiliario, esta presunta red de funcionarios panistas acusados de pedirle a empresarios inmobiliarios o a casas inmobiliarias extorsión a cambio de permisos irregulares. Algunos exfuncionarios ya están siendo indiciados por la Fiscalía Capitalina y me gustaría empezar contigo, Federico. Híjole, tú eres justamente... si ustedes me permiten interrumpirlos, adelante. porque aquí antes de que empiece la interminable intercambio de acusaciones y la competencia de ver qué pandilla es más corrupta, yo sí quiero poner sobre la mesa cosas importantes en relación a esto. Uno, que en efecto ha habido delitos que están condenados, personas que están condenadas, personas que incluso han devuelto dinero, pero también esto caracteriza mucho la manera de hacer política que hay en la ciudad y una vez más por lo que Movimiento Ciudadano le es indispensable a la ciudad y al país, porque no se puede construir futuro desde el encono. Esta manera de la aniquilación mutua. La Fiscalía hoy existe para aniquilar a la Alianza y la Alianza está saboreando el momento en que pudieran llegar a tener un titular de la Fiscalía para cobrar su más absoluta venganza. O sea, ¿sí ves un uso político en este caso del cártel inmobiliario? Sí, por supuesto que lo veo. Y no solo en este caso, la Fiscalía ha sido un instrumento político del régimen obradorista y en el caso de la Ciudad de México ha sido un instrumento reiterado de uso político muy penoso y además muy poco eficaz porque se les caen a la larga por inconsistentes todos estos casos, pero sí es muy importante entender que la ciudad no puede tener futuro a través del encono y que esta política de aniquilación mutua se tiene que terminar y se va a terminar a través de esta tercera opción que va a construir estirando los brazos hacia los dos lados sin impunidad, pero no teniendo como prioridad la venganza política. Claro, Federico, ¿qué decir? Porque si no mal recuerdo, tú sustituiste a Cristian Bonrerich en el Congreso de la Ciudad de México, que es justamente el diputado del PAN que está actualmente preso por el cártel inmobiliario. Correcto. Miren, voy a empezar platicándoles que coincido con la lógica de que la Fiscalía opera solamente es un brazo ejecutor de la política de la ciudad. Y esto empezó en el 2021, donde empezó la persecución en Benito Juárez, para ver pues qué personas del gobierno delegacional pudieran estar involucrados en este tema donde la irregularidad de construcciones es de toda la ciudad. Pero bueno, se focalizaron ahí. Y les voy a dar un ejemplo de por qué esto tiene totalmente tintes políticos. Les doy un ejemplo. El día viernes se suscitó un percance en la colonia Portales, donde 2 de los involucrados que parecía habían tomado la vida de la persona que apareció muerta. En 3 días ya salió el fiscal a decir
que son inocentes, que son santos, que son víctimas y que ya atraparon a los que fueron culpables. ¿Te refieres al candidato a concejal? Al candidato concejal Hugo Torres y a una persona que también es de Morena, que se llama Alejandra, no recuerdo el apellido. 3 días tuvieron para hacer una investigación, declararlos inocentes y tener a los culpables. Lo mismo pasó ahora con el tema de los desarrollos inmobiliarios. Generaron una investigación, generaron millones de carpetas, tienen a personas involucradas en este tema y lo único que les dejan de salida es que se echen la culpa para poder salir y entonces así eficientar su proceso. Por eso es que hoy día están diciendo que ya hay inculpados. Pero déjenme platicarles cómo funciona este tema de los desarrollos inmobiliarios, para que ustedes tengan muy claro si recae en las alcaldías o no. Y esto hablo de toda la ciudad. Si me permites, en tu siguiente intervención, para que Sí. vayamos en términos equitativos. Va. En primer lugar, yo no puedo aceptar que se trate de una venganza política cuando hay condenados, hay confesos y ya se devolvió también bienes a la población que, por cierto, se utilizaron para responderle a los damnificados del sismo del fondo que el PRIAN se robó en el año 2017. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con el cartel inmobiliario? La Constitución dice, la Ley Orgánica de las Alcaldías dice, la Ley de Desarrollo Urbano dice que cuando hay una construcción menor a 15,000 metros cuadrados, es decir, de 4 niveles para abajo, que es lo que determina la norma y los programas de desarrollo urbano y parciales aprobados por el Congreso, lo único que se necesita es la manifestación de obra o de construcción y demolición por parte de la alcaldía. ¿Qué es lo que pasa con la alcaldía? Que da esta manifestación de demolición y de obra por supuestos 4 niveles y luego su blindaje BJ no sirve para absolutamente nada porque no se dan cuenta que ya no es un edificio de 4 niveles, sino de 5 o de 6, es decir, que están totalmente fuera de la norma. Discúlpame, fui vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, entonces es algo que me conozco perfecto y presidenta de la Comisión de Vivienda. No hayas experimentado bien el cómo esto es un fenómeno que empezó en el año 2009, cuando Jorge Romero era director de gobierno de la alcaldía Benito Juárez. Sí, no empezó con el bando 2 de Andrés Manuel. Se disparó cuando Jorge Romero era alcalde y con Cristian Monroy se del plan de desarrollo urbano lo han estado pateando para que no haya responsables. En el año 2017 se cayó un edificio que se acababa de entregar en Emiliano Zapata, número 56. Sellado por un porque DRO. no cumplió ¿Qué es un DRO? ninguna de las normas de construcción porque nadie nunca lo verificó. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién selló y dijo sí se construyó como era? Eso es y mentira. en el año 2021 ¿Cómo va a ser facultad exclusiva de la alcaldía? Explotó un boiler en el que murieron personas. Réplica para de ahí explicar, justo pero déjame hacer una surgió que me corrija este tema del la cártel representante. inmobiliario. Déjenme hacer una pregunta, porque sí es un tema que ha estado muy negado y en el PAN se ha dicho que es ataques políticos. Pero Felipe Calderón en su libro y Margarita Zavala han dicho que Jorge Romero y el grupo de Jorge Romero, y perdón, te lo tengo que plantear así, en el que tú estás, han dicho que son la pandilla de la Benito Juárez, dicho por panistas como Felipe Calderón y Margarita Zavala. Ahí están. Es mentira lo que dice Felipe Calderón. Margarita Zavala miente. Con lo que dice la ley. No, pero y de ahí que evaluemos. No, pero Les contéstame voy a lo que te contestar con pregunto. lo que dice la ley, porque yo no puedo aclarar si Margarita o Felipe piensan algo de cada particular. ¿Pero por qué? Porque no conviene en este momento. No es que no convenga, es que yo les voy a hablar de cómo funciona este tema de las construcciones. Pero... Y de ahí nosotros decidimos si hay responsabilidad o no, cómo se está manejando esto. A ver, si yo quiero construir en cualquier alcaldía, el primer documento que yo tengo que tramitar es un uso de suelo, donde me dice dónde puedo construir, hasta cuánto puedo constancia, hasta cuánto puedo construir, qué nivel, si es mixto, si es solo habitacional. Ok, entonces ya me lo entregan. Después tengo que sacar un documento que se llama factibilidad de agua, que ese me lo entrega SACMEX. SACMEX te dice si hay más agua en tal o cual lugar, ¿no? O sea, si yo quiero construir aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, en esta colonia, voy, ve y me dan otro documento. Después tengo que tramitar uno que se llama impacto ambiental, que lo da la SEDEMA.
para saber cuánto me van a cobrar, para ver si puedo rehabilitar el entorno que voy a impactar, porque va a crecer el espacio habitacional o el espacio mercantil. Una vez que tengo estos tres, yo armo mis planos arquitectónicos, todos los planos que me hace el ingeniero y el arquitecto. Lo sumo en una carpeta y eso lo entrego a cualquier ventanilla de cualquier alcaldía. Y las ventanillas únicas tienen la obligación de recibirme. Menores de 15,000 metros cuadrados no necesitan factibilidad. Entonces tienen la obligación de recibirme. Si no me reciben, yo puedo hasta denunciarlos penalmente porque están obligados. Ellos no pueden ni siquiera revisar si alguno de mis documentos es falso o no. Fíjense la gravedad. Entonces, una vez que ya está, se le manda obras para que ellos puedan verificar que los planos arquitectónicos, todo, tienen la validez que deben de tener. ¿Pero qué creen? Siguen sin ser autoridad. Porque la validez que tienen son los famosos DRO, son los directores responsables de obra. ¿Y saben quiénes validan que cualquier ingeniero pueda ser un director responsable de obras? Nuevamente el gobierno de la ciudad. Uno dice, bueno, pues ya manifestaron que van a construir 3 pisos, 4 pisos, y de pronto construyen un quinto. La alcaldía debería de verificar. Mentira, porque existe el INVEA y solamente pueden verificar los verificadores que están adscritos a Benito Juárez. Todas las obras que clausura Benito Juárez está mal. Claro que está mal. Claro que está mal. Claro que está mal, porque lo que hace mal son los verificadores. Entonces eso es un abuso de autoridad, ¿me quieres decir? Que van y lo hacen mal, por supuesto. Y esos están mal hechos. Cualquier cantidad de obras clausuradas por alcaldías. ¿Cuál es el proceso? Llegan los verificadores. Oye, te pasaste de pisos, una suspensión. Todavía tienen los constructores manera de resolverlos y se van a Sedubi y pagan una mordida y les cambian el uso de suelo. Si no se los cambian, nos vamos a una clausura. ¿Y qué es lo que han pedido toda la vida cuando llega la clausura y hay una multa? Que vaya el alcalde y demuela esos excedentes. Ni Víctor Hugo Romo logró cuando se estaba payaseando de que quitaba, porque no hay un rubro donde le dé la facultad a nadie. Ahora lo que hacen es responsabilizar a solamente los trabajadores de Benito Juárez. Yo te pregunto, en Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Alaida Sansores, ¿cuántas construcciones irregulares se le han de haber ido? Pero mucho como menos ahorita, que los de León Luna. Muchos menos, pero sí hay, ¿no? Muchos menos que los pero de sí hay. León Luna, Entonces, o ¿por los qué de no hay Mauricio carpetas de Toledo en investigación Coyoacán? con ellos para revisar si están coludidos con esta corrupción? Más allá de lo técnico, sí me gustaría, porque sí es una pregunta que está ahí, yo te la voy a insistir. Gracias. Mienten Felipe Calderón y Margarita Zavala acusando a Jorge Romero y al grupo de la Benito Juárez de ser una pandilla, dicho por Margarita Zavala y Felipe Calderón. Mienten ellos dos. No sé qué dicen particularmente. Dicen así, son una pandilla. No te creo que no sepas. No te creo que no sepas. Te lo estoy diciendo. Digo, si me dices textualmente lo que dicen, me lo garantizas, ahorita te contesto si lo que dicen es verdad o mentira. Sí, que Jorge Romero y todo este grupo que está acusado de ser parte del cártel inmobiliario, efectivamente vendían departamentos a cambio de Bueno, es que eso es recursos. una mentira. Es que eso es una mentira. Y lo único que están haciendo es generar carpetas y por eso crearon una nueva ley. Porque la ley no les daba para decir el por qué. No, pero lo dice Margarita Zavala y Felipe Calderón. Por eso es una mentira. Si lo dicen textual, como me lo estás mencionando, es una mentira. Federico, Y les voy a explicar también, por qué es una mentira. Entonces también mienten los empresarios que han declarado ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía Capitalina, que los funcionarios de la Benito Juárez panistas les pidieron moches a cambio de Mira, yo te voy a decir qué va a irregulares. pasar con ese esquema, porque esto parece una película. Y más adelante, donde ellos no tengan crisis, donde los hayan llegado a amenazar para decirle, o me firmas aquí la confesión de que fueron ellos o te atoro a ti, veremos cuál es la verdad cuando termine esta fiscalía con la cual hemos luchado desde el día 1. No sé si me expliqué. Vamos a darle tiempo al tiempo para ver si los hechos que dicen los empresarios los van a mantener cuando deje de gobernar la transformación de Cuarta, llegue Santiago Taboada a gobernar y las cosas cambien. Y nosotros no vamos con venganzas ni revanchismo, pero tiene que cambiar la realidad de la ciudad. No puede haber una fiscalía que opere como brazo ejecutor cuando la política no les conviene a los que hoy día gobiernan y vienen gobernando desde hace mucho. Lo bueno es que ya está cambiando. Pues yo les quiero agradecer muchísimo a los dos que le han confirmado a la gente que esto que acababa yo de decir antes de que se empezaran a hacer los intercambios de recíprocas acusaciones, pues es completamente cierto. Es la política de la aniquilación del adversario y que
sobreviva el que sobreviva, pues todo para el vencedor. Nosotros en Movimiento Ciudadano creemos que hay que construir ciudad, hay que construir, por supuesto que no debe haber ningún tipo de impunidad, pero el criterio debe de ser estrictamente jurídico, investigaciones serias y que se castigue a quien se tenga que castigar, que se encuentre el dinero. Sí llama la atención, por supuesto, lo que ha pasado en Benito Juárez con los inmuebles, pero llama la atención que pues uno recorre la ciudad y no solo en Benito Juárez hay este boom inmobiliario y pareciera que la Fiscalía solo ha encontrado delitos ahí, ¿no? Yo creo que hay una terrible corrupción inmobiliaria en la ciudad, atribuible a todos los gobiernos de la ciudad, incluido el gobierno central, por supuesto, a la CEDUBI, a la SEDEMA y a los alcaldes. Pero yo una vez más tengo que interrumpir porque ya estamos con el tiempo encima. Vamos a ir un corte, regresando, retomamos contigo, vamos a un corte y volvemos. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta en Contraversus, la disputa por la Ciudad de México. Y antes de este corte, Alejandro, nos compartías tu opinión acerca de estos dimes y diretes acerca de un tema que ha acaparado el debate, el cártel inmobiliario. A nosotros en Movimiento Ciudadano nos preocupa que además esto empantana una discusión importantísima en materia de derechos, que es el derecho a la vivienda digna. En esta ciudad, profesionistas recién egresados no tienen, ya no se diga para comprar una vivienda, sino ni siquiera para rentarla. Esta ciudad expulsa en términos netos 100,000 personas al año. Y eso se puede revertir, pero se tiene que revertir a través de políticas de vivienda en la que esta pelea política a muerte para la destrucción total del adversario pues estorban mucho, ¿no? Movimiento Ciudadano y particularmente Salomón Chertorivsky ha planteado que hay zonas de la ciudad que tienen que rezonificarse para tener una mayor densidad. Por ejemplo, la colonia Buenos Aires, la colonia Doctores, que tienen edificios chaparritos, que están muy bien ubicados y que ahí se podría construir vivienda social. También, por supuesto, Maynes ayer planteó en el debate por la presidencia de la República que hay que recuperar edificios abandonados para hacer vivienda social que pueda rentarse para personas que cumplan con determinadas características. Entonces, yo creo que además de la deplorable manera de hacer política de los dos bandos en los extremos, también se está empantanando una discusión sumamente importante que es la de la vivienda digna y accesible. ¿No? Adelante. Solamente comentar que esto que dijo Federico del uso engañoso de las leyes simplemente es para tapar el sol con un dedo. Las construcciones mayores a 15,000 metros son las que requieren factibilidad por todas las instancias del gobierno de la Ciudad de México y fue justo lo que se detuvo en esta administración y es una de las principales críticas que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum por el freno al desarrollo inmobiliario, que era justificado porque también se trataba de reequilibrar la economía y la forma en la que tiene ingresos la Ciudad de México. Lo cierto es que con estas mentiras, como lo que hicieron con el edificio en Tlalpan, que dañó la infraestructura del metro y que quisieron presentar un documento apócrifo para deslindarse de su responsabilidad, lo mismo quieren tapar el cártel inmobiliario que se tiene en Benito Juárez y que uno dice, ¿cómo no vincular a Santiago Taboada cuando este cártel inmobiliario empezó con el grupo cerrado al cual él pertenece? 2, los responsables que ya están sentenciados y que ya fueron juzgados y muchos de ellos confesos, además de que eran sus empleados que él mismo ascendió, o sea, los pasó de directores de área a directores generales y hoy está en la cárcel. Y 3, uno diría, Santiago Taboada no está vinculado, se frenó este modus operandi durante su administración. Están detectados 40 inmuebles que siguen con este mismo modus operandi, teniendo un total en la alcaldía Benito Juárez de 264 niveles adicionales que representan más de 7,000 millones de pesos de ganancias mal habidas.
Muy bien. Vamos a, si quieren, cerramos este tema, pero hay una variante más porque hace unos días se interpuso ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por parte de ustedes, Acción Nacional, una queja para que no se hablara del cártel inmobiliario. Este tema ha puesto en el ajedrez político de la Ciudad de México un cuarto actor que podría ser la autoridad electoral. ¿Por qué si no hay nada, por qué poner, Federico, una queja ante el árbitro electoral para que sus contrincantes no hablen del cártel inmobiliario? Es muy simple. Nosotros hemos explicado, así como en este foro, lo mal estructurado que tienen esta cortina de humo que quieren inventar para justificar o tratar de detener lo que vamos ganando en la ciudad. Y al explicar el que todo esto es una invención de la transformación de Cuarta, pues recae en un esquema muy claro que cuida la ley electoral, que es la difamación. Hoy día es lo que nosotros apelamos. ¿No va contra la libertad de expresión? Digo, en una contienda electoral de eso se trata, de un intercambio de ideas, propuestas. Yo insisto en que debe haber hace poquito, bueno, más bien antes de entrar aquí al aire platicaba sobre todas las reformas que debe de haber para nuestra ley electoral, lo que podemos decir, lo que podemos hacer, hacia dónde debemos de llevar esta misma ley para segundas vueltas y algunas otras cosas. El tema es que hoy día nuestra ley electoral no permite que nadie difame a nadie por ningún argumento. Es decir, que si yo le digo narcocandidata a Claudia Sheinbaum y no tengo pruebas de que ella es narcocandidata porque el narco está involucrado en el gobierno y no lo compruebo, el instituto tiene la obligación de detener mis dichos. Pero lo han dicho. Ya lo hicieron con la difamación, porque hoy día no tienen, a pesar de lo que ellos dicen y con toda la revisión que hizo el instituto, hoy día hay una difamación cuando dicen que existe el cártel inmobiliario. No, me refiero que le han llamado narcocandidata a Claudia y No, al bueno. narcopresidente Andrés Manuel López Obrador, y pruebas sustanciales, o sea, no las hay, solamente son Yo ahí declaraciones. les recomendaría que si quieren que deje de pasar o cambien su esquema de gobierno o nos denuncien y a lo mejor el instituto se da cuenta que hay pruebas o no para decir que es narcopresidenta, bueno, narcopresidente o narcocandidata. Entonces, ese es el punto esencial de este tema. Nosotros fuimos a la ley y pedimos que no se difamara sobre algo que no hay pruebas y no está comprobado. Y el Instituto Nacional Electoral pues nos dio la razón. Adelante. Dunia. Santiago Taboada es parte del grupo más corrupto del panismo en todo el país, y no nada más lo decimos nosotros, sino también, como ustedes bien dijeron, lo dice Felipe Calderón, lo dice Margarita Zavala, lo dice Pérez Jeaín, y hay declaraciones en donde la misma Xóchitl Gálvez lo ha expresado. Entonces, y es producto del cártel inmobiliario y también de la forma en la que hicieron mancuerna con Miguel Ángel Mancera en uno de los procesos más dolorosos por los que ha atravesado la ciudad, que fue el robo del Fondo de la Reconstrucción del 2017. Entonces, esta dinámica perversa, como operan, pues todavía tiene remanentes de sus cuotas y de sus cuates en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y simplemente hay que ver quiénes están dentro de la comisión de quejas y por qué las quejas del PRIAN se atienden inmediatamente, y todas las quejas que ha presentado nuestra candidata ni siquiera pasan dentro de la comisión, a pesar de que estamos hablando de cosas gravísimas de violencia política en razón de género, que nada más basta pasar por las alcaldías en donde ellos gobiernan y ver toda la propaganda de Clara Brugada rasgada. Eso nadie lo ve, eso nadie lo discute, eso no importa en una elección, a pesar de que están utilizando grupos de choque como el Sindicato Libertad y otros grupos vinculados con la delincuencia. Entonces, pues es algo que yo sí creo que si queremos un instituto que promueva la democracia, pues tiene que en todo caso delinear un piso parejo y no censurar y no atentar contra la libertad de expresión. Alejandro. A ver, la construcción de estos árbitros electorales es un logro de la transición democrática. Nosotros creemos que es mejor que haya un árbitro con deficiencias que no haya árbitro, ¿no? Nuestro candidato es socio fundador del Instituto para Estudios de la Transición Democrática, es una persona que ha estado cerca de los procesos de mejora de fundación y de mejora del IFE y ahora INE, y por supuesto también de los OPLES. Pero sí, pues da la oportunidad de hablar de cosas que han sucedido, ¿no? El Movimiento Ciudadano ha respetado los tiempos legales, ha reportado sus gastos de manera muy puntual,
y nos llama la atención, por ejemplo, que el instituto le reporte Clara Brugada en uno de los reportes en los que uno ya veía toda la calle llena de basura electoral de Clara Brugada y de Santiago, pero particularmente el informe de Clara que decía que había gastado 40,000 pesos en publicidad en las calles, cuando pues ya se había gastado eso en darle una vuelta a la manzana en cualquier manzana en la ciudad. Entonces nosotros sí creemos que el instituto está siendo extrañamente omiso en algunos casos. Si la ley se estuviera cumpliendo a rajatabla, Salomón Chertorivsky sería candidato único a la jefatura de gobierno simplemente con el rebase de topes de campaña de los 5 millones de pendones que han entre Clara Brugada y Santiago Taboada colocado en esta ciudad, que además terminan en el drenaje y una vez más digo, gastan 91 litros de agua para fabricar cada uno de ellos. Entonces yo sí creo que el instituto nos está quedando a deber y que además pues, el hecho de que esté entretenido en una cosa que además hago una precisión, no me llama la atención que el PAN habla de una difamación más que de una calumnia. Una calumnia es una mentira y una difamación es la propagación de un hecho de manera dolosa, pero el hecho siendo cierto, ¿no? Bueno, estamos por cerrar este programa. Creo que han sido planteadas las posiciones muy claramente y yo les dejaría 30 segundos para que hagan su cierre si son tan amables. Adelante, por favor. Pues el próximo 2 de junio estamos seguros que vamos a ganar porque se trata de 2 mujeres transformadoras que han dado muy buenos resultados, tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en Iztapalapa, que tenía un rezago muy grande en infraestructura y gracias a los conocimientos y la experiencia de Clara Brugada hizo un uso muy eficiente de los recursos, regresó en la justicia social a donde simplemente no había a través de restablecer servicios y las utopías y estoy segura que su trayectoria y su capacidad nos va a dar el triunfo el próximo 2 de junio. Alejandro. Pues yo le quiero decir a las vecinas y vecinos de la Ciudad de México que a todos lados a donde voy me dicen que saben que Salomón Chertorivsky es el mejor candidato para gobernar esta ciudad, pero algunos creen que no puede ganar. Yo les pido a las vecinas y a los vecinos que confíen en su sentido común, que confíen en que eso que ellos ven también lo ven los demás y que voten por el mejor, no por el que les digan que puede ganar. También que confíen en los jóvenes que son muy subrepresentados en las encuestas y también que confíen en este proceso en el que vamos acompañados de Maynes creciendo de manera espectacular. Federico. Gracias. Pues decirle igual a todos los que nos ven, nos escuchan, que nosotros somos parte del cansancio que se vive en la ciudad. Lo que ofrece Santiago Taboada son gobiernos exitosos como el de Aguascalientes, el de Yucatán, el de Querétaro. Y con las 5 de Taboada muy clara vamos a garantizar, blindar la Ciudad de México, seguridad para todos. Agua para todos, que este tema del agua ya no sea político, sino que les llegue por el derecho humano que tenemos. Salud total, donde vamos a llevar el médico a tu casa y que vamos a garantizar que la movilidad con el metro y todo el transporte público sea seguro para todos. Santiago Taboada va a ganar, el cambio viene y la transformación de Cuarta ya se va. Muy bien, pues aquí han estado planteadas todas las propuestas que se sometieron a la consideración de nuestros invitados, pero al final de cuentas, quien gana o quien pierde siempre es la ciudadanía. Y en sus manos, en los que nos están viendo y en las manos de todos los habitantes de la Ciudad de México, usted sabe y todos sabemos quién gana y quién pierde y por qué. Y aquí estamos. Gracias, Óscar. Gracias, Federico. Gracias, Dunia. Gracias, Alejandro. Gracias. Mientras tanto, pueden seguir, si se perdieron esta transmisión, todos los detalles a través de nuestras redes sociales de 11 Noticias Digital. Nos vemos en la próxima. En Contraversos. Adiós.